Encajé alrededor de esto y luego otro hasta que tuve 6 alrededor de uno. De nuevo tendría otros 7 y eso podría continuar indefinidamente. En otras palabras, hasta donde yo sé, esto aún no se ha hecho en matemáticas, pero es un desafío tremendo un desafío muy fascinante. Creo que esto se llamaría matemáticas modulares, es decir, una matemática en la que una situación se duplicaba en términos cada vez mayores y cada situación tenía partes que eran similares a esta unidad con la que comenzaste, y esto a su vez llevaría a esa antigua expresión: como es arriba, es abajo. Lo que Arthur M. Young acaba de insinuar no es una metáfora, es una acusación directa a toda la ciencia moderna. ¿Y si las matemáticas que te enseñaron en la escuela no son solo aburridas, sino que están fundamentalmente equivocadas? Peor aún, ¿y si esa versión incompleta y abstracta de los números es un velo que te impide ver la verdadera estructura de la realidad, de la vida e incluso de tu propia conciencia? Existe una forma de entender el universo que fue deliberadamente enterrada por la ciencia convencional, y todo comienza con una pregunta tan simple que da miedo. ¿Qué es un número? Antes de que pienses que esto es solo filosofía barata, déjame presentarte al hombre que se atrevió a desafiarlo todo. Arthur M. Young no era un místico encerrado en una torre de marfil. Era un genio práctico, un inventor. Es el hombre que resolvió el problema de la estabilidad en los rotores de los helicópteros, dando vida al icónico Bell 47, el primer helicóptero comercialmente exitoso. Este hombre entendía la física, la tensión y el movimiento en el mundo real, no solo en una pizarra. Y fue precisamente esa experiencia con la ingeniería lo que lo convenció de que las matemáticas modernas habían perdido el rumbo. Por eso, más que matemáticas, le inquietaba cómo la física trataba el tiempo. Descubrí que la relatividad no me satisfacía. El problema era, en mi opinión, que no le daba el reconocimiento adecuado al tiempo, ya que intentaba hacer que el tiempo fuera similar al espacio, una extensión que se pudiera medir. Mientras que para mí el tiempo era en parte emocional, pero principalmente cambio. Si uno anticipara el cambio mediante una formulación, no obtendría el valor del cambio. Y de alguna manera tenía una sensación instintiva de que el valor debía ser parte del universo, aunque en ese momento no lo expresé de esa manera. La matemática, decía Young, citando al gran matemático Felix Klein de principios del siglo XX, se había dedicado a tomar ideas simples, como contar, y volverlas innecesariamente complejas. De hecho, él mismo lo explica con esa matemática reducida al sentido común. A principios de este siglo, el destacado matemático Felix Klein escribió un libro llamado Matemáticas Elementales desde el punto de vista avanzado. Y tomó estas cosas como contar cosas que eran muy simples y las hizo muy complicadas. Me gustaría revertir eso y hablar de matemáticas avanzadas desde el punto de vista elemental. Me gustaría eso. De hecho, lo que se llama matemáticas superiores es fascinante, es esencialmente filosofía, pero se reduce al sentido común, al punto de vista de la gente común. Corta todo ese galimatías sofisticado y va directo a lo básico. Young propuso hacer exactamente lo contrario, tomar las matemáticas avanzadas y explicarlas desde el sentido común. La estafa, según él, comienza en el primer día de clase, con la definición oficial de un número. El matemático Giuseppe Peano nos dijo que un número se define por dos conceptos, la idea de uno y la idea de sucesor. El número 3 es simplemente 1, más su sucesor, más su sucesor. Es una cadena de adiciones. Pero para Young, esto era un desastre conceptual. Era como describir a una persona enumerando sus átomos. Pierdes la esencia por completo. Su propuesta era radicalmente simple. Un número no es una suma de partes. Un número es una totalidad dividida en partes. Por ejemplo, cómo una totalidad como 1000 se descompone en divisiones. Un número es una totalidad esencial que se divide claramente en partes constituyentes.
En otras palabras, 1000 es una unidad de 1000 que puedes dividir en 1000 partes. O 2 es una unidad, un par que tiene una división, 2 partes. Entonces depende de cuántas divisiones hagas, en lugar de cuántas sumas. La noción de división mantiene unidos el todo y las partes, que es lo que realmente está involucrado en ellas. El número 5 no es 1 más, 1 más, 1 más, 1 más, 1. Es una unidad, un todo, con 5 divisiones internas. Es una familia de 5, no 5 individuos aislados. Esta simple idea lo cambia todo, porque si un número es una totalidad, entonces no solo tiene cantidad, tiene cualidad, tiene un significado inherente. El número 2, por ejemplo, no es solo una cantidad, es la definición misma de la dualidad. Es cooperación y conflicto, es simetría y oposición, es duplicidad, un significado que esconde otro. El número 3 no es solo el sucesor del 2, es la estructura fundamental del cambio y del tiempo, pasado, presente y futuro. Es el principio, el medio y el fin. No puedes definir la continuidad sin 3 puntos, un origen, un destino y el espacio entre ellos. Los números no son etiquetas inertes, son los planos arquitectónicos de la realidad. Y esta arquitectura se vuelve aún más profunda cuando examinamos la primera gran dualidad, positivo y negativo. Por ejemplo, lo muestra con un péndulo donde lo positivo y lo negativo se alternan. A esto lo llamamos positivo. Y lo suelto y empieza a oscilar. Va de positivo a negativo, de positivo a negativo, de positivo a negativo. Ahora, si esto, entonces, ¿en qué dirección está el negativo? La matemática te dice que son opuestos en una recta numérica. Young dice que eso es superficial. La polaridad positivo-negativo no nace de la suma y la resta, nace de algo mucho más fundamental, la idea de una raíz. Cuando buscas la raíz cuadrada de 1, obtienes 2 respuestas, uno positivo y uno negativo. 2 respuestas para una sola unidad. Esto no es un truco matemático, es una revelación. Nos dice que toda unidad, todo uno, se sostiene sobre una tensión invisible, una polaridad fundamental, como el hambre y la comida, como las raíces de un árbol que se hunden en la oscuridad para que el tronco pueda crecer hacia la luz. Positivo y negativo no son solo números. Cuando extraes una raíz, dices, ¿cuáles son las 2 cosas que multiplicadas entre sí producen 1, por ejemplo? Eso suena tonto, pero primero que nada, 1 por 1 es 1, pero también tienes 2 negativos, hacen un positivo. Eso ya se está volviendo un poco más complicado. 2 negativos haciendo un positivo dice que la raíz de un positivo es el negativo. La raíz cuadrada de un positivo es el negativo. Eso es raíz, raíces. ¿Qué son las raíces? Las raíces son divisiones del tronco árbol, salen a buscar alimento. Así que la unidad, muchas cosas, todo es una unidad, pero tiene raíces. Tiene cosas que salen a buscar alimento, positivo y negativo, como la comida y el hambre. Tienes que tener los 2. Si no tuvieras hambre, no querrías la comida, y si la quisieras, los 2, el positivo y el negativo, crean una polaridad. Y yo creo que es muy importante que se reconozca que se puede crear dimensión a partir de las matemáticas de esta manera. Es decir, cuando tomas las raíces de la unidad, obtienes esta tensión más y menos, el comienzo de la dimensión. Son la tensión primordial que crea la primera dimensión. Y al decir esto, Young comete la herejía definitiva. Afirma que la dimensión, una cualidad del mundo real, nace directamente de la estructura interna de los números. Las matemáticas no están en un mundo platónico abstracto, están aquí, generando el espacio que habitamos. Esto nos lleva a una de las confusiones más peligrosas de la ciencia moderna: la incapacidad de distinguir entre contar y medir. Contar se ocupa de totalidades, de unidades discretas, personas, árboles, células, átomos. La naturaleza nos entrega las cosas en paquetes completos.
no existen 1.7 personas. Medir, por otro lado, es un acto humano y arbitrario. Por ejemplo, lo que intentas medir cambia con tu referencia, no con el objeto. Pero también podrías hablar sobre el tamaño del triángulo, porque si el triángulo está muy cerca del ojo o si está muy lejos, esta diferencia es cuán grande es el triángulo. La magnitud del triángulo no es un factor objetivo. Es algo que en última instancia debe estar relacionado con la célula. Mira, si estuvieras solo en el universo, no podrías decir cuán grande eres. Tienes que tener algún otro objeto de comparación. Implica tomar una unidad artificial, como un metro o un pie, y ver cuántas veces cabe en algo. La ciencia, al tratar los números de la medición como si fueran los números del conteo, comete un error catastrófico. Y este error explota cuando llegamos al concepto más resbaladizo de todos, el infinito. Para la matemática convencional, inmortalizada por Georg Cantor a finales del siglo XIX, el infinito es el problema del continuo. ¿Cómo pasamos de un punto a otro en una línea? Cantor propuso que el continuo, esa línea fluida, era en realidad un conjunto de puntos de tamaño infinito. Creó una jerarquía de infinitos, algunos más grandes que otros, en un intento de capturarlo con la lógica. Young consideraba esta idea una locura peligrosa. Su contraargumento es, de nuevo, de un sentido común aplastante. Decir que un continuo está hecho de puntos es como decir que un viaje en tren expreso está hecho de sus paradas. No. El viaje es precisamente el movimiento ininterrumpido entre las paradas. Las paradas son la negación del viaje. De la misma manera, los puntos son la negación del continuo. No puedes construir un flujo sumando interrupciones. Son dos tipos de realidad completamente distintos. El infinito, decía Young, no es un número muy grande. Los números son limitaciones, son definiciones. El infinito es, por naturaleza, lo ilimitado. No pertenecen a la misma categoría. Son como el norte y el este. No importa cuánto camines hacia el norte, nunca llegarás al este. El infinito no es una cantidad, es una dirección diferente, un ángulo conceptual. Aquí es donde el sistema de Young se vuelve increíblemente poderoso. Comienza a construir el universo desde cero, usando solo puntos y sus relaciones. Un punto no tiene dimensión. Es la idea de lugar. Dos puntos definen una línea. Pero la línea no son solo los dos puntos, es también la tensión, la relación, el entre. El 2 siempre esconde un 3. De hecho, con 3, la propia línea revela su estructura y nos empuja al siguiente paso. Pero la línea realmente implica una trinidad, así que eso es un poco peligroso porque la línea no son solo los dos puntos, sino algo entre ellos. Y de hecho es esa fuerza entre los dos elementos, las dos partículas, el Adán y Eva. Esa fuerza es lo importante. Bueno, entonces el tercero, podemos decir que son 3 puntos. Antes dijimos un plano, ¿ves? Pero un plano está determinado por 3 puntos. Esa es la regla. Para un plano, eso lleva entonces a 4 puntos para el 4. Ahora, si uno los 3 puntos, obtengo un triángulo que es una figura plana, por supuesto. Pero ¿qué pasa cuando uno los 4 puntos? Ahora, por supuesto, he unido 4 puntos. Eso es un cuadrado. Pero eso no es una unión completa. Tendría que unir esos 2 puntos. Está bien. Pero no puedo unir esos 2 sin cruzar por encima. Es como si tengo 4 puntos aquí. 1, 2, 3, 4. Y puedo hacer una diagonal aquí. Esa diagonal seria. Si establezco la regla de que tienen que tener la misma longitud, se cumple. El rectángulo, si se une allí con una línea igual, tiene que estirarse hasta formar un diamante. Ahora 2 triángulos equiláteros. Pero para unir este y este, tendría que doblar un poco la figura, levantar estos puntos para que esta línea sea igual a esa línea. Así que obtengo un tetraedro.
Piensa en eso como una pirámide. Ahora puedes verlo como una pirámide. Lo estoy representando en 2 dimensiones. Eso es una pirámide. Y la arista oculta está punteada detrás. Así que he pasado de punto, línea, plano a resolver. ¿Podemos hacer eso más veces? Podemos subir por el otro lado con lo mismo. Esto nos llevará a la cuestión de dimensiones superiores. Porque hemos pasado de aquí. Sin dimensión, 1 dimensión, 2 dimensiones, 3 dimensiones. Así que esto sería 4 dimensiones. 3 puntos, no alineados, definen un plano. La segunda dimensión, un triángulo. Ahora viene la magia. ¿Qué pasa con 4 puntos? Si los unes en un plano, formas un cuadrado. Pero, ¿y si exiges que la distancia entre cada par de puntos sea la misma? En un plano, es imposible. Para conectar las 2 diagonales con la misma longitud que los lados, la estructura se deforma. La única manera de que los 4 puntos mantengan una distancia igual entre sí es que uno de ellos se levante del plano. El cuadrado se pliega hacia arriba y se convierte en un tetraedro, una pirámide. Acabas de generar la tercera dimensión. No la dibujaste. Surgió como una necesidad geométrica. Cada número es una nueva dimensión que emerge. 1, 2, 3, 4. Punto, línea, plano, sólido. Pero Jung no se detiene ahí. Va más allá. ¿Qué pasa con 5 puntos? Si unes todos los puntos de un pentágono con sus diagonales, ocurre algo extraño. La estructura se vuelve internamente tensa. Por eso, cuando la estructura intenta igualar todas las longitudes, el plano la traiciona. Pero luego cuando empiezas a unir estas cosas te metes en problemas porque no puedes unirlas todas sin cruzarlas. La otra regla, no pueden tener longitudes iguales. Si intento que tengan longitudes iguales, obtendré esto. Eso es lo mismo que esto y luego pongo otro punto y tendré 2. Hasta ahora todo está bien. No he estirado ninguna de las líneas porque simplemente he tomado 2 de estas y las he puesto base con base. Y cuando llego a... me meto en problemas cuando uno esas 2 porque esa tiene que ser más larga. Ahora, esto es muy interesante porque introduce la 5ª dimensión o la 4ª dimensión y nos dice qué es. Algunas líneas tienen que estirarse para conectar los puntos, creando un estrés interno. La estructura está en conflicto consigo misma, incluso sin ninguna fuerza externa. Para un ingeniero, eso es una estructura inestable, un puente que podría colapsar por sí solo. Pero para Jung, ese estrés interno es la definición misma de la vida. Una roca no tiene tensión interna, es inerte. Pero una semilla sí. Una semilla contiene energía almacenada, organización, un plan. Está en un estado de tensión lista para liberarse. La vida, propone Jung, es una dimensión extra que emerge de esta complejidad geométrica. Es energía organizada, esperando el momento de actuar. Y la complejidad sigue creciendo. Con 6 puntos, surgen 3 tensiones internas que él especulativamente asocia con el movimiento animal. Con 7 puntos, aparece un punto central que lo coordina todo, una analogía del sistema nervioso. El patrón del 7 es obsesivo en la obra de Jung. 6 círculos dibujados en un plano encajan perfectamente alrededor de un 7º círculo central. El 7º no se añade, emerge. Es una culminación, como el 7º día del Génesis, el día del descanso y la totalidad. Como la 7ª nota en una escala musical, la que crea la tensión que resuelve en la octava, un nuevo comienzo en un nivel superior. El 7 es siempre un portal, un salto a una nueva dimensión de ser, y ese salto nos lleva al modelo más audaz y controvertido de Jung, su teoría del universo. Él no se queda en las analogías, conecta su geometría directamente con la cosmología de Einstein. Parte de una figura simple, el toroide, la forma de una dona. Si giras un círculo alrededor de un eje externo, obtienes un toroide. Lo que Jung descubrió, o afirmó haber descubierto, es que la fórmula matemática para el volumen de un toroide es formalmente idéntica a la fórmula del hiperesferio de Einstein y Eddington, uno de los primeros modelos matemáticos para un universo cerrado. La implicación es sísmica. Si la matemática es la misma, quizás el universo no es una esfera, quizás es un toroide. Esto es mucho más que una simple elección de forma. Un toroide tiene un agujero, un centro, un eje de rotación que una esfera no tiene, y su fórmula contiene un término que obsesionó a Jung:
pi al cuadrado. ¿Por qué pi al cuadrado? Pi, para Young, es el símbolo del giro, del ciclo, de la rotación. Pi al cuadrado, por lo tanto, debía significar 2 giros. De hecho, así explica por qué aparecen 2 pi en la geometría del toroide. Porque el círculo se forma, eso es 2πr, y la esfera no hace mucho más que girar ese círculo alrededor de su diámetro, y entonces obtienes 4/3 de πr cúbico, pero aún así solo tienes un pi. Para obtener más pi, tomas tu círculo, y en vez de girarlo alrededor de su diámetro, lo harías girar. Aquí tienes un círculo. Un punto en su circunferencia. Voy a girar, balancear la circunferencia, y el círculo se convierte en esto. Pero ese círculo y este otro son 2 círculos separados, son 2 entidades independientes entre sí. 2 rotaciones fundamentales. El primer giro, dice, es el del universo físico. La materia, la energía, el espacio-tiempo, todo expandiéndose desde un punto en una gran rotación. Esto crea el espacio. Pero, ¿cuál es el segundo giro? Aquí es donde la mente de Young se fusiona con la del místico. El segundo giro, la segunda instancia de pi, es la conciencia. ¿Qué hace la conciencia? Observa el universo, pero no es una observación pasiva. La materia sigue la flecha del tiempo de manera inexorable. La causa precede al efecto. Una llama produce humo. La conciencia puede hacer algo que la materia no puede. Puede invertir mentalmente esa flecha. Al ver el humo, infiere que hubo una llama. Recorre el tiempo hacia atrás, de efecto a causa. Cuando recuerdas el pasado o planificas el futuro, estás doblando el tiempo sobre sí mismo. La conciencia, según Young, es una segunda rotación, un segundo giro que pliega el universo sobre sí mismo para que pueda observarse. El universo no es solo materia expandiéndose, es un proceso reflexivo. Es un toroide con 2 giros. El giro de la materia creando el espacio y el giro de la conciencia creando el significado. Y esta estructura toroidal tiene otra propiedad asombrosa. Por cada vuelta completa que das en el exterior del toroide, das 3 vueltas en el interior a través del agujero. Una relación 3:1. Young, sin dudarlo, propone que esta relación geométrica es la razón por la que vivimos en un universo de 3 dimensiones espaciales y 1 de tiempo. Todo esto surge de la crítica inicial a la definición de número. Si los números son meras cantidades, las matemáticas son un juego abstracto, pero si los números son totalidades con cualidades, que generan geometría, que genera dimensiones, que genera tensión, que genera vida, que genera conciencia, entonces las matemáticas son el lenguaje del propio proceso de creación. Young criticó duramente a filósofos como Bertrand Russell. Russell, con su famosa paradoja del cretense, que dice que todos los cretenses son mentirosos, nos enseñó a separar por tipos lógicos. Una clase no puede ser miembro de sí misma. La afirmación no puede ser objeto de la afirmación. Young aceptó esto, pero lo vio como el primer paso de una escalera mucho más grande. Russell separó los objetos de las clases de objetos. Young añadió más niveles. Por encima de las clases están las cualidades, lo que tienen en común como la trinidad de todos los tríos. Por encima de las cualidades está el valor, y por encima del valor está el propósito. Imagina un mapa. El mapa no es el territorio, es una clase de representación. Podemos hacer un mapa mejor, más preciso. Ese nuevo mapa tiene más valor, pero el valor depende de tu propósito. Un mapa antiguo puede ser inútil para navegar, pero inmensamente valioso para un coleccionista. En la cima de la jerarquía lógica no está la clase más grande, sino el propósito del ser que observa, el yo. Al final, la visión de Arthur M. Young es un intento monumental de reunificar un cosmos que la ciencia había fragmentado. Él argumenta que somos parte de un universo toroidal, conectados a todo y a todos por un cordón umbilical invisible que pasa por el centro del toroide. La separación que sentimos, nuestro ego, es solo una ilusión creada en la superficie de este flujo cósmico. No somos cosas aisladas, somos un objetivo en movimiento. El helicóptero que diseñó no era una cosa, era la culminación temporal de un impulso dinámico, una forma que se vuelve obsoleta tan pronto como se crea, porque el impulso ya está buscando la siguiente. Lo mismo ocurre con nosotros. El ego no es una división final, es una pseudo-separación. Así, volvemos al principio. Las matemáticas avanzadas vistas desde el sentido común
La propuesta de Young es que la matemática debe ser corregida. Conceptos como derivada, continuidad e infinito necesitan una revisión fundamental que los reconecte con la realidad, porque la matemática actual ignora las piezas más importantes del puzzle: la unidad, la acción, la dimensión real y, sobre todo, el propósito. Lo que Arthur M. Young nos dejó no es una teoría científica terminada, es un mapa radicalmente diferente del territorio de la existencia. Uno que se atreve a sugerir que el universo no es un accidente silencioso, sino un acto de autorreflexión geométrica. Y nosotros, con nuestra capacidad, somos la pieza clave de ese segundo giro.